Hola a todos, y bienvenidos a la historia de El Último Suspiro 2, un FNAF game creado por The Black Cyan. Luego de conocer la historia del primer juego en un video previo, ahora podremos ver cómo continúa toda esta trama, explorando temas relacionados con el trauma, el resentimiento, la manipulación y las consecuencias psicológicas del abuso. Recordando lo último que vimos, Valentina comenzó a descubrir demasiado sobre lo que realmente ocurría dentro de Omegna Antigüedades. Todo esto mientras trabajaba como guardia nocturna y cuidaba de su hermano Camilo. Sin embargo, tras finalizar la última noche, la abuela Omegna aparece frente a ella. En ese momento, revela que va a deshacerse de Valentina, ordenando a los animatrónicos que vayan por ella. Luego de esto, comienza El Último Suspiro 2. Aquí observamos cómo Omegna empieza a transferir el alma de Valentina hacia una especie de muñeco. Se trata del mismo que vimos al final del juego anterior, algo que podemos deducir por la presencia de la misma cartera. Toda esta escena ocurre mientras los demás animatrónicos observan. A la distancia, también vemos a Coco Byte sosteniendo a Cristóbal Valdebenito, el primo de Valentina y también policía. Este personaje le dice que lo dejará ir, solo para que cargue con todo lo ocurrido, asegurando además que la próxima vez no habrá testigos. Para entender mejor el contexto de todo esto y lo que ocurre después de esta escena, el juego nos presenta periódicos que expanden aún más la historia. El primer periódico ocurre el viernes 12 de junio de 2015 y revela que la ciudad enfrenta una serie de misteriosas desapariciones de animatrónicos pertenecientes a distintos restaurantes y cadenas de entretenimiento. Aquí se confirma que ya van 4 casos registrados, incluyendo a Pandy, Batting Club, Coco Byte y Berry. Además, la policía asegura no entender quién está detrás de estos incidentes, ni cuál sería el verdadero motivo, ya que únicamente se están llevando a los robots. El segundo periódico ocurre el 15 de enero de 2012 y muestra las consecuencias de lo ocurrido en Omegna Antigüedades. Aquí se confirma que Camilo Torres fue encontrado muerto dentro del local, mientras que Valentina sobrevivió, aunque quedó en coma, y Cristóbal apareció con múltiples heridas. La autopsia de Camilo revela que murió por estrangulamiento, pero las heridas eran tan brutales que los investigadores afirmaban que no parecían haber sido causadas por una persona común. De hecho, mencionan que el daño se asemeja más al provocado por una pesada máquina metálica, aunque las marcas encontradas en el cuello tenían forma de dedos. El tercer y último periódico ocurre el 16 de enero de 2012, apenas un día después del anterior, y aquí la investigación apunta directamente contra Omegna. La policía descubre una grabación del mismo lugar de Omegna Antigüedades, donde se ve a la mujer ordenándoles a varios animatrónicos que ataquen a Valentina, su propia nieta. Además, Cristóbal confirma que Omegna lo mantuvo secuestrado durante días, por lo que finalmente termina siendo arrestada, mientras continúa la investigación del caso. Con toda esta información, ya podemos entender mejor qué fue lo que realmente ocurrió al final del juego anterior, y también el contexto detrás de la escena inicial de esta segunda entrega. De hecho, la propia descripción oficial del juego deja bastante claro que, años después de aquellos incidentes, las desapariciones de animatrónicos continúan ocurriendo en la ciudad. Todo esto mientras los rumores sobre lo sucedido comienzan a expandirse cada vez más. Sin embargo, la descripción también deja en claro que nuestro protagonista tiene motivos personales para investigar todo esto, especialmente por una frase bastante importante: "Yo te ayudaré a encontrarla", dando a entender que alguien todavía sigue buscando a Valentina incluso después de años. Luego de conocer todo este contexto, ahora sí podemos adentrarnos de lleno en los eventos de la segunda entrega. Esta historia transcurre principalmente en el Teatro Eternos Recuerdos, un lugar donde se encuentra quien es conocida como la Bruja. Nuestro protagonista sería Cristóbal, el primo de Valentina. Mientras explora este lugar, es guiado constantemente por Francesca, quien lo ayuda a infiltrarse en el teatro, observando todo a través de la cámara que Cristóbal lleva en su ropa. No obstante, hay algo bastante extraño aquí. Francesca parece conocer el lugar a la perfección, dando instrucciones demasiado precisas sobre cada sector del teatro. Esto lleva a cuestionar quién es realmente ella.
Durante cada noche, Cristóbal debe robar distintos tipos de archivos desde el computador de la bruja. Entre ellos se encuentran audios, textos, imágenes, videos y distintos registros de información. Todo esto debe hacerse antes de las 6 a.m., ya que, según explica Francesca, esa es la hora en que la bruja despierta. En el transcurso del robo, los animatrónicos y muñecos intentarán atrapar a Cristóbal. El juego nunca especifica exactamente qué están buscando dentro de estos archivos. No obstante, al inicio de la segunda noche, cuando Francesca menciona que el día anterior no encontró lo que Cristóbal buscaba, dice algo clave. Confía en mí. La salvaremos. Cumpliré mi parte del trato. Tomando en cuenta esta frase, se puede deducir que Cristóbal está intentando encontrar cualquier información que lo guíe hacia Valentina, o más específicamente, con el muñeco donde terminó atrapada su alma. Lo interesante aquí es que también se menciona la existencia de un acuerdo entre Cristóbal y Francesca. Ella lo está ayudando a cambio de algo, aunque el juego todavía no revela exactamente qué es lo que busca obtener. Además de robar archivos durante las noches, Cristóbal también aprovecha de investigar distintas zonas del teatro, intentando encontrar al muñeco donde se encuentra el alma de Valentina. En la segunda noche, explora una habitación de utilería llena de objetos y antigüedades. Sin embargo, no encuentra nada que realmente le sirva. Luego, en la tercera noche, Cristóbal se dirige hacia el auditorio, donde es perseguido por Pandy. Durante este segmento debe utilizar el dispositivo defensa para obtener datos sobre él. Aunque el juego nunca revela exactamente qué información fue extraída, queda claro que Francesca tiene un fuerte interés tanto en estos datos como en los archivos robados por Cristóbal. Pero no se te vaya a ocurrir salir de ahí sin la información. Recuerda que tenemos un trato. Mañana te ayudaré a seguir buscando. Más adelante, en la noche 4, Cristóbal inspecciona la sala de exposición. Francesca menciona que podría ser un buen lugar para que la bruja esconda algo importante. Sin embargo, mientras investiga el lugar, dos muñecos terminan atacándolo e intentan capturarlo. Aún así, Cristóbal logra defenderse, llevándose incluso a una de las muñecas que lo atacó, aunque nuevamente no consigue encontrar ninguna pista relacionada con Valentina. Finalmente, antes de comenzar la noche 5, una extraña entidad se comunica directamente con el jugador. Dependiendo de la respuesta que se le dé, será posible avanzar hacia el final bueno o el final malo. Por ahora, centrémonos en el camino del final malo. Esto ocurre cuando el jugador responde no a la petición de resolver el puzzle, o simplemente al fracasar en el intento de completarlo. Después de esto, Cristóbal se dirige nuevamente hacia el auditorio, donde encuentra un extraño animatrónico. Se pensaba que esta criatura no poseía ningún alma, pero finalmente descubren que en realidad sí tiene, y por lo visto después, aparentemente tiene dos. Este animatrónico será el único enemigo presente durante la noche 5. Además, amenaza constantemente a Cristóbal, asegurando que no importa lo que haga, jamás permitirá que salga con vida del teatro. Aquí, a diferencia de las noches anteriores, el objetivo, además de robar archivos, es sobrevivir hasta las 6 de la mañana. Al lograrlo, comienza la cinemática final. En ella, el animatrónico descubre que estuvo siendo controlado desde la computadora, llamando traidora a la bruja por haberlo manipulado de esa manera. Luego, aparentemente, termina atrapando al protagonista. ¡Esa maldita traidora! Sin embargo, la escena continúa mostrando cómo este mismo animatrónico se dirige directamente hacia la bruja. Y aunque ella intenta mantenerse protegida, la criatura consigue alcanzarla y finalmente la mata. ¡Tú me mentiste! No volveré a caer en tus trucos. Es hora de que haga lo que debía hacer hace mucho tiempo. Con esto se obtiene el final malo. No obstante, antes de hablar sobre el final bueno,
es importante revisar los minijuegos ocultos dentro del menú de extras, ya que ahí se encuentra la información necesaria para resolver el puzzle de la noche 5. En el apartado de audios, donde aparecen sonidos como Disco Bisabuelo, Maldición Sunny y Camilo, se desbloquea un recuerdo que nos muestra parte del pasado de Omegna y de su hermana Sunny. En estos minijuegos controlamos a Omegna. En el primero, vemos a su padre sentado en el sofá, lamentándose por la pérdida de alguien, aparentemente de su esposa, ya que posteriormente Omegna menciona que extraña a su madre. Luego, en otro de los recuerdos, Omegna explica que su padre pasa gran parte del tiempo tirado en el sillón, viendo televisión y bebiendo alcohol, describiendo este comportamiento como algo completamente habitual. También menciona que un amigo de su padre comenzó a actuar de forma extraña últimamente, llegando incluso a decir que le da miedo. Además, deja claro que pasa hambre, mientras Sunny ya se encuentra trabajando. Más adelante, en el apartado de imágenes, aparecen varias ilustraciones relacionadas con algo llamado maldición eterna, además de unas extrañas pociones cuyo contenido nunca es explicado del todo. Aún así, por sus colores y apariencia, podrían estar directamente relacionadas con el animatrónico de la noche 5. El minijuego de esta sección es todavía más impactante. Aquí vemos a Omegna siendo agredida por su padre mientras se encuentra borracho. Antes de irse a buscar más alcohol, el hombre incluso le advierte que no quiere verlas cuando regrese. Luego de esto aparece Sunny, y es en este momento cuando Omegna toma la decisión de escapar junto a ella y abandonar la casa. Luego, en el apartado de videos, se muestran 3 grabaciones relacionadas con la reacción de las almas al despertar dentro de los animatrónicos. Tras esto, aparece otro minijuego donde ambas hermanas han crecido más y están viviendo bajo el cuidado de una mujer que les dio refugio, aunque en condiciones bastante precarias. Aquí, Omegna reprende a Sunny por haber robado dinero. No obstante, Sunny intenta justificarse constantemente, argumentando que viven en pobreza. La discusión escala todavía más cuando Omegna le reclama por llegar tarde, faltar a la escuela y no obedecer. Finalmente, cuando Sunny le grita que la deje porque no es su madre, Omegna termina golpeándola impulsivamente, arrepintiéndose inmediatamente después de hacerlo. No obstante, Sunny se toma esto demasiado mal y sale corriendo del lugar, dejando implícito que esa fue la última vez que ambas se vieron. Con todo esto visto, finalmente es posible resolver el puzzle de la enigmática entidad. En resumen, aquí se revela que una de las 2 hermanas aprovechó el hecho de que eran gemelas para engañar a todos. Además, también se descubre que la bruja es directamente una de ellas. Y aunque después de todo lo visto podría pensarse que se trata de Omegna, en realidad la verdadera culpable sería Sunny, su hermana gemela. Con esto, el juego da a entender que Sunny estuvo detrás de todos los crímenes desde el principio, provocando además que Omegna fuera culpada y terminara en prisión, aprovechando justamente el parecido entre ambas. No obstante, todavía no se sabe exactamente quién es la extraña entidad que guía al jugador durante el puzzle. Una posibilidad es que se trate del alma de la muñeca que Cristóbal obtuvo en la sala de exposición, ya que esta presencia comenzó a manifestarse recién después de aquel momento. Luego de esto, Francesca le dice a Cristóbal que vaya hacia la habitación de utilería, mientras ella intenta sacar momentáneamente a la bruja de su lugar. Cuando Cristóbal llega hasta la habitación, se encuentra con Neivar. Sin embargo, el muñeco no se comporta de manera hostil. Aquí, Neivar menciona que fue la bruja quien provocó su transformación de animatrónico a muñeco. Lo más curioso es que también afirma que fue ella misma quien lo salvó, trayéndolo nuevamente a la vida, lo que podría implicar que las almas dentro de estos personajes pertenecen a personas que murieron hace bastante tiempo. La misma bruja que me salvó hace tiempo, trayéndome de nuevo a la vida, dándole una nueva. Además, Neivar explica que terminó en su estado actual después de hacer enojar a la bruja, aunque nunca especifica exactamente qué fue lo que hizo. En teoría, y considerando todo lo visto en los periódicos, podría interpretarse que Neivar fue el responsable de la muerte de Camilo Torres, algo que posiblemente la bruja no tenía planeado, provocando así su enojo y posteriormente el castigo de transferir su alma hacia un muñeco. Luego de esto, y con el camino despejado, Francesca le indica a Cristóbal que vaya hacia un librero que oculta una entrada secreta hacia el piso -1. Allí, Cristóbal encuentra una caja cerrada que debe abrir utilizando un destornillador,
todo mientras evita a los animatrónicos que comienzan a acercarse a su posición. Dentro de la caja encuentra una llave. Acto seguido, vuelve hacia la computadora para obtener los últimos archivos restantes. Mientras tanto, Francesca menciona que necesita tiempo para crear una última distracción y permitirle escapar del teatro. Al final, antes de huir del lugar, Cristóbal utiliza la llave en una caja fuerte, donde logra encontrar por fin a la muñeca que contiene el alma de Valentina. Después de esto aparece la cinemática final, donde finalmente vemos a la bruja, es decir, Sunny, la hermana gemela de Omegna. En la escena se encuentra rodeada por llamas, mientras asegura que no dejará que se salgan con la suya. Además, afirma que no permitirá que la arresten y que jamás dejará que ellos vuelvan a ser felices. Por lo visto en esta escena, existen dos posibles interpretaciones. La primera es que Sunny logró escapar y continúa prófuga después de los acontecimientos del teatro. No obstante, la segunda posibilidad es mucho más oscura, ya que también podría interpretarse que decidió quedarse entre las llamas y provocar su propia muerte antes de ser arrestada. El juego nunca revela explícitamente qué ocurrió realmente con ella. Aún así, las llamas parecen pertenecer al propio teatro, posiblemente provocadas por Cristóbal y Francesca durante su escape. No obstante, todavía queda una última cinemática más. En ella, Francesca llama a Cristóbal y le dice que es normal tener pesadillas, después de todo lo ocurrido en el teatro, asegurando que con el tiempo éstas irán desapareciendo. Poco a poco éstas se irán. Todo está bien ahora. Aquí descubrimos algo bastante importante. Francesca en realidad no es humana, sino un animatrónico, algo que se puede deducir por la mano robótica que aparece cuando cuelga el teléfono. Tal vez Francesca también era otra alma atrapada dentro del teatro a causa de Sunny, razón del por qué conocía tan bien este lugar. Al parecer, buscaba evitar que más personas terminaran pasando por lo mismo. Incluso, podría interpretarse que el acuerdo entre ella y Cristóbal consistía en ayudarlo a encontrar a Valentina, mientras él conseguía suficientes pruebas para demostrar que Sunny era la verdadera responsable de todos los crímenes, y no Omegna. Esto también explicaría la enorme importancia que Francesca le daba constantemente a todos los archivos robados durante las noches. Otra curiosidad interesante aparece en el minijuego Pandipov. Allí se puede ver a la bruja enfrentándose a Robert Lee, quien aparentemente se volvió inestable. Durante esta escena, Sunny le pide ayuda a Pandy para llamar a los demás, asegurando que necesitan apagar a Robert Lee mecánicamente y borrar su memoria de forma urgente. Después de ver toda la historia, probablemente lo más interesante del Último Suspiro es que el juego nunca da la impresión de que Sunny actuara únicamente por maldad. Todo lo que se muestra sobre su pasado deja claro que creció en un entorno marcado por violencia, abandono y pobreza extrema. Su padre era alcohólico, agresivo, y tanto ella como Omegna pasaron gran parte de su infancia rodeadas de precariedad y sufrimiento. No obstante, mientras Omegna intentó seguir adelante con su vida, Sunny parece haber terminado completamente consumida por todo ese dolor. Y psicológicamente, esto resulta bastante interesante, porque el juego parece representar algo muy similar al llamado ciclo del abuso. Es decir, personas que crecieron rodeadas de violencia y trauma, terminando por replicar ese mismo daño sobre otros. De hecho, la frase final de Sunny, donde asegura que no dejará que ellos vuelvan a ser felices, probablemente refleja justamente eso. No suena como alguien buscando dinero o poder. Suena más como una persona emocionalmente destruida, que terminó desarrollando resentimiento hacia cualquiera que pudiera vivir una vida tranquila o feliz, algo que ella nunca tuvo realmente. Y considerando que pasó años transfiriendo almas hacia animatrónicos y muñecos, da la impresión de que su objetivo tampoco era simplemente matar personas. Más bien, parece querer arrastrarlas hacia el mismo sufrimiento del que ella jamás logró escapar. Incluso, el hecho de utilizar el parecido con Omegna para incriminarla y destruir su vida también podría representar el resentimiento que sentía hacia su propia hermana, tal vez porque veía en ella a alguien que sí consiguió seguir adelante, recordando también lo que le hizo la última vez que se vieron, mientras que Sunny terminó perdiéndose completamente. Al final, toda la historia de El Último Suspiro parece hablar más sobre trauma, resentimiento y las consecuencias psicológicas del abuso,
que simplemente sobre animatrónicos asesinos. Y probablemente una de las partes más importantes de todo el lore sea Robert Lee. Aunque al principio se menciona que este animatrónico supuestamente no tenía alma, más adelante descubren que en realidad sí tenía. Lo más importante ocurre en el final malo, cuando Robert Lee enfrenta a la bruja y le dice directamente: "No volveré a caer en tus trucos, hija". Y esta sola palabra podría implicar que una de las almas dentro de Robert Lee pertenece al padre de Sunny y Omegna. Honestamente, esto encajaría bastante bien con todo el trauma familiar mostrado durante el juego, especialmente considerando que el padre de ambas era alcohólico y agresivo, siendo prácticamente el origen de todo el sufrimiento de las hermanas. Además, esto también explicaría por qué Sunny quería borrar urgentemente la memoria de Robert Lee, ya que parecía conservar mucha más conciencia y recuerdos que el resto de animatrónicos. Y si esta teoría fuera correcta, entonces el final tendría un significado mucho más simbólico, porque el mismo origen del trauma de Sunny terminaría destruyéndola al final. De hecho, gracias a personajes como Neighbor, el juego también deja bastante claro que muchos de estos animatrónicos no eran simples robots poseídos al azar, sino personas reales cuyas almas fueron atrapadas y manipuladas por Sunny durante años. Y con esto, terminamos todo el contenido mostrado en El Último Suspiro 2. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció la trama principal? Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.